Una vez que tenemos una idea clara de todo lo visto anteriormente, de cuál es el objetivo de nuestro programa, lo que podemos hacer, y es muy recomendable, es plasmar esa idea, el proceso de todo lo que va a hacer nuestro programa, en una serie de diagramas en los que de alguna manera se abstrae, se resume un poco el proceso en detalle de todo el programa. Para eso tenemos los diagramas de flujo, precisamente para sintetizar qué es lo que va a realizar nuestro programa, y lo hacemos sobre todo pues previamente para tener claro cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar, cuáles son los tipos de datos que van a entrar, qué va a sacar, qué va a salir después de ese programa. Básicamente esa es una representación de las entradas y salidas de los datos del programa y un esquema de lo que hará el programa. Lo podemos dividir en tres partes, que son las siguientes. Por un lado, la entrada de datos. Aparece en la parte superior de la representación gráfica, siempre lo ponemos arriba, y ahí va a estar la entrada de datos. Esta entrada de datos puede ser pues, desde la entrada de datos por un teclado a entrada de datos desde otra base de datos. El proceso, que aparecerá en la parte central de la gráfica y que no es otra cosa qué tipo de procesos vamos a realizar, qué va a hacer nuestro programa para obtener lo que son el siguiente paso, las salidas, que aparecerá en la parte inferior. Así que, resumiendo, podemos decir, entra una serie de datos en nuestro programa, realizamos una serie de procesos que van a hacer pues que calculemos la medida del empleado, etcétera, etcétera, y vamos a tener una salida. Esa salida puede ser pues en una pantalla, vamos a visualizar los datos, en una impresora se van a imprimir los datos, en una base de datos se van a almacenar estos nuevos datos, etcétera, etcétera. En cuanto a la simbología que se suele utilizar, es una simbología estándar dentro del mundo del desarrollo del software y tenemos por un lado las entradas y salidas que lo vamos a meter en el mismo saco a la hora de analizar estos diferentes objetos, ¿vale? Estas figuras. Tenemos por un lado la entrada manual, suele ser un teclado, aparece como la primera figura. Mostrar en pantalla, que suele ser la última y suele ser pues eso, mostrar una pantalla. Puede ser también una impresora que aparece en el documento impresora, ¿vale? Digamos que son las dos salidas que tenemos. Tenemos también el almacenamiento. Puede ser almacenamiento interno dentro de nuestra propia aplicación, si tenemos una base de datos local, o puede ser el almacenamiento en un disco duro que tengamos en otro sitio. Con esa figura representamos el disco magnético, que es la última figura que nos aparece, justo a la derecha. Estas serían, digamos, la simbología, las figuras que se suelen utilizar tanto para la entrada como para la salida de información. Por salidas entendemos el que se almacenen en un sitio. Por tanto, la única entrada que tenemos aquí es la entrada por teclado, ahora mismo la figura número 1, y el resto de figuras representan sobre todo pues salidas de información, aunque en el caso del almacenamiento de la base de datos, tanto en un disco duro como interna, puede ser también una entrada de información. En cuanto a la simbología para procesos, pues vamos a tener, por un lado, un proceso o una operación, que es la primera de todas. Por otro lado, tenemos ordenar, para ordenar información, en el caso de que sea uno de nuestros procesos. Extracción de datos, pues por ejemplo, de una base de datos, lo representamos con el triángulo. La unión de varios ficheros es un triángulo inverso, en el caso de que cojamos distintas tablas para unirlas en una sola. La dirección de flujo de datos, que son flechas que nos indican la dirección hacia dónde va nuestro programa, dónde es la dirección del flujo de la información. Y por último, el rombo tumbado, un rombo horizontal, que es la decisión. En el caso de que lleguemos a un punto en el que tengamos que decirle al programa que decida, que elige, si la opción A o la opción B, en función de si antes es verdadero o falso, pues lo vamos a representar con este símbolo. Entre los ejemplos que encontramos, pues para que nos quede un poquito más claro todo esto del diagrama de flujos, vamos a ver en un primer momento uno más sencillo, como puede ser la entrada de datos, veíamos que será la figura,
va a leer A, B y C, los metemos por teclado, por ejemplo. Dentro hay una serie de procesos, lo representamos con el símbolo de la figura de procesos, y al final tenemos la salida, que puede ser en pantalla, que es la suma, y nos dará la suma de esos datos que metíamos al principio por teclado. Esa sería la representación de un diagrama de flujo muy básico. Alguno un poco más, no complejo, pero con algún elemento más, pues igual tenemos la entrada de datos, DNI, nombre, etcétera, etcétera. Una serie de procesos, y dentro de esos procesos lo que podemos hacer es almacenar las fichas de las nóminas, en el caso de un ejemplo de nóminas en el que veíamos anteriormente, donde tanto el proceso va a generar nueva información y la va a guardar en ese disco magnético que vemos representado como fichas nóminas, y por otro lado esos procesos van a llamar a información que va desde ese disco magnético al proceso que se va a realizar. Pues en el caso de que el proceso sea el sueldo de los últimos 20 días de cada empleado, pues va a pedir esa información a donde están las fichas. Y viceversa, una vez que introduces el DNI, el nombre y el sueldo, pues el proceso va a guardar esos datos en el disco magnético, en esas fichas de nóminas. Por último, el último proceso, el último paso sería visualizar esos datos de las nóminas, que puede ser, como digo, una pantalla, una impresora, etcétera, etcétera. Un último ejemplo, vemos cómo teniendo distintos discos duros, distintos discos magnéticos, pues el disco A, B y C, con información, cada uno con distintas bases de datos, podemos llamar a distintas tablas, a una tabla de cada uno de ellos, y tenemos un proceso de unión, que es el triángulo inverso que veíamos antes. Este triángulo inverso va a generar una nueva información que se almacene en otro disco, que será la suma de las anteriores tablas que hemos cogido de los otros. Es un proceso de unión este último. En el siguiente punto analizaremos y veremos sobre todo como definición, porque es la base de la programación que vamos a ver en este curso, qué es la programación orientada a objetos. Un saludo.